Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela, con un tema hoy muy importante. Hoy hablamos de un término que durante mucho tiempo ha sido motivo de estudio. El Estado profundo o Deep State, como se dice en inglés, que se asocia frecuentemente con el aparato de seguridad nacional, con agencias federales o de inteligencia y que se percibe como una red de influencia oculta, independiente de los liderazgos políticos, con gran impacto en la burocracia para proteger sus intereses o incluso subvertir la agenda de un gobierno vigente, sobre todo en Estados Unidos. Pero, ¿qué es el Deep State? Hoy lo conversamos en Texto y Contexto. Bienvenidos. De acuerdo a investigaciones de rigor académico, el término en inglés Deep State, traducido como el Estado profundo, es una red de cúpulas económicas, militares, políticas y burócratas de organismos de inteligencia como la CIA, FBI y NSA, conectada al complejo militar industrial de Estados Unidos y que, según los expertos, constituye el verdadero poder tras la institucionalidad oficial conformada por las jurisdicciones establecidas como el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Cómo funciona el Estado profundo? Ahí estaba el perfil de nuestro programa el día de hoy. Paso con nuestros invitados. Me acompaña en el estudio Ricardo Adrián, analista en geopolítica. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ricardo, con la audiencia latinoamericana. También en la distancia me acompañan Anaí Juez, analista política, licenciada en Relaciones Internacionales. Anaí, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Y también Fernando Esteche, analista en geopolítica, director general de PIA Global, doctor en Comunicación Social por la UNLP, profesor titular de Relaciones Internacionales, también profesor de Historia Contemporánea de América Latina. Muchísimas gracias por tu tiempo, Fernando, con la audiencia. Y bueno, para poder hablar un poco, ¿no?, de lo que significa pues este término que ha sido motivo de estudio en los últimos años, el Deep State o el Estado profundo. Para ti, ¿qué significa esto? ¿Con qué podemos relacionar un Estado profundo, sobre todo en los Estados Unidos? Sí, Luis, como lo dijiste muy bien en tu introducción, el Deep State, como la Deep Web, se entiende que es como en la profundidad de lo visible de un Estado, de las relaciones que tiene un Estado, se encuentran un conjunto de relaciones y de instituciones que van a marcar continuidad a una política no necesariamente definida desde el Estado visible. Sí. Entonces se entiende que estas instituciones van a preservar los intereses que no son visibles, que son ocultos de una casta. En el caso de la actualidad, como podemos ver, esa casta no es otra cosa que las oligarquías financieras del mundo, que, bueno, utilizan este mecanismo para preservar sus intereses, para ampliarlo y, bueno, hacer prevalecer sus objetivos coyunturales en el escenario geopolítico global y en el escenario nacional donde se encuentra. Sí. Anaí, ¿cómo funciona para ti el Deep State? ¿Cómo es posible que un entramado, una red de influencias puede estar fuera del foco, sobre todo en los Estados Unidos, fuera del foco de la opinión pública? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que el concepto de Deep State o de Estado profundo nos permite, su importancia radica justamente que nos permite identificar un fenómeno que por sus características se da en la actualidad, pero creo que es importante alejarnos por ahí de algunas acepciones que se le da al concepto como algo oculto o como algo que surge o que se da en paralelo al Estado en el marco, bueno, de la gobernanza de Estados Unidos. Yo creo que ni tan oculto ni tan en paralelo, sino que es algo ligado a la propia dinámica de la política exterior de Estados Unidos y de otros aspectos de la política estadounidense. Creo que es un concepto que resurge ahora en el marco de la administración Trump, tanto la anterior como la actual, y que debemos prestarle atención justamente porque creo que es mucho más profundo y que tiene características mucho más estructurales. La cuestión Venezuela hoy creo que es un ejemplo clarísimo. ¿Es o no es el petróleo una necesidad para Estados Unidos en el marco de una potencia en declive? Creo que son esos los elementos que tenemos que tener en cuenta en este contexto al momento de hablar de Estado profundo. Sí. Fernando, ¿estás de acuerdo? ¿Es un Estado profundo no tan oculto o por el contrario, pues sí se maneja dentro de la clandestinidad? ¿Tú qué piensas de todo el escenario del Deep State? No, clandestinidad en absoluto, no hay nada de eso. De hecho, es todo público, hasta el cabildeo está
regulados en Estados Unidos, pero estamos hablando, digo, hay nombres y apellidos y hay empresas y hay nombres de corporaciones, de fondos de inversión, de bancos de inversión, las agencias de seguridad, digo, es un entramado que lo que yo diría, me parece lo que han planteado mis colegas que antecedieron fueron muy precisos en cuanto al concepto. La idea del Estado profundo lo que preserva son las líneas largas de la política, más allá de los antojos de una u otra facción partidaria que pueda estar en el poder. Trasciende los partidos y preserva los intereses de la élite gobernante. Entonces, es decir, la plutocracia, la oligarquía, como queramos llamarla, y en ese sentido, las oficinas, el entramado burocrático que construye tiene las regulaciones, entre comillas, pertinentes para poder sortear los antojos el que puede ocupar el Estado visible de turno. Entonces tienen capacidad regulatoria, tienen manejo de información estratégica, tienen capacidad de lobby. Tienen hombres que en el marco de lo que se llama el circuito de la puerta giratoria, alguna vez son jefes del Pentágono, otras veces son CEOs del aparato industrial militar, otras veces vuelven como secretarios de defensa. Es decir, es una camada burocrática que trasciende los partidos, que representa intereses muy puntuales y que tiene permanencia, que es omnipresente en todos los estados y que podemos identificarlo ahora, hoy decía bien la colega recién, a veces aparece más visible, no porque sea invisible o oculto, sino que toma visibilidad cuando entra en contradicción, cuando aparecen colisiones con el Estado visible. Trump intentó, por ejemplo, el caso de querer destronar a Powell de la Reserva Federal, que es un hombre del Carlyle Group, que es uno de los grupos de inversión. Ha estado Mayer, Baker, lo fundó Bush, ha estado la familia Bin Laden. Que cuando lo quiso voltear del fondo de la Reserva Federal no lo pudo hacer, como en otros casos sí pudo descabezar algunas agencias de información y de inteligencia, pero que esto no quita que no haya podido transformarlas en su naturaleza. Entonces me parece que por eso cobra dimensión o importancia o visibilidad en momentos como este. Y me quedo con esa expresión que dices, la capacidad de hacer lobby. En este escenario también aquí preguntarte sobre cómo opera esto. Un funcionario de la CIA, por ejemplo, es tan poderoso como decir el CEO de BlackRock, por ejemplo, en los Estados Unidos. En este Deep State, ¿cómo está funcionando ese tema? Bueno, el Deep State es un producto del militarismo que es propio de la época del imperialismo. Importante resaltar esto. Estados Unidos se convierte en superpotencia, producto de las dos guerras mundiales, y en medio de esas dos guerras mundiales se da la teoría del imperialismo que alerta de que las oligarquías financieras, valiéndose del capital por acciones, en un proceso de centralización y concentración de capitales, van a utilizar el militarismo, la agresión contra las naciones, la conquista de mercados, sobre todo el reparto del mundo ya repartido, para imponer sus intereses. Y eso es lo que va a continuar después. Esas instituciones, esas relaciones, esos actores surgidos del militarismo van a quedar también como una lanza más de las maniobras que tienen las oligarquías financieras para apoderarse o para servirse de los estados para, precisamente configurar sus intereses. Entonces, estamos hablando de un estado de los Estados Unidos, que es un estado que además tiene beligerancia internacional y actúa a través de, no solamente a través del endeudamiento, no solamente a través de la moneda, no solamente a través de la corrupción directa, de las agresiones militares, sino que también por diferentes mecanismos de inteligencia, de infiltración tecnológica, de diferentes mecanismos, puede intervenir y tener, adelantar líneas y focalizar sus intereses e imponerlos, pues. Sí. Anaí, ¿estás de acuerdo? El impacto no solamente político, sino también de beligerancia en otros asuntos de índole internacional. Sin duda, comparto mucho de lo que han compartido mis colegas. Creo que cuando hablamos de Estado profundo, hoy lo hablamos en un momento histórico concreto, con una correlación de fuerzas concretas, en el que el declive de Estados Unidos como potencia hegemónica en el marco de su imperialismo es clarísimo. Y por eso tal vez es tan alevoso. Creo que si analizamos
por mencionar algo, los documentos publicados en diciembre y enero, tanto de la Casa Blanca como de la Estrategia Nacional de Defensa, son clarísimos. Necesitan ciertos elementos, tantos físicos, tangibles como ideológicos, de nuestros pueblos. Y por lo tanto, su política beligerante es, y en consecuencia, el entramado de la cuestión militar e industrial unida en Estados Unidos, es cada vez más agresiva. Sí, sin duda. Y preguntarte también, Fernando, porque se trata el Deep State de una fuerza muy conservadora, como se ha visto, y también se utiliza el término de forma peyorativa para sugerir que la democracia pues, está siendo manipulada por una élite no electa. ¿Es así de esta manera? ¿Cómo estás viendo también esta posibilidad? Sí, para tomar además lo que dijeron los colegas, yo creo que hay 4 vectores fundamentales de lo que es la gestión imperial. Uno lo señalaba el colega, que es el militarismo o el guerrerismo. Otro va de suyo, que es la financiarización. Y después está la caotización y la narcotización. Eso me parece son los 4 vectores de gestión imperial fundamentales. Eso no se trata de un gobierno, eso es Estado profundo. Uno podría decir que conservador o revolucionario en términos de lo que viene a gestionar. Lo que hace el Estado profundo es la gestión imperial. En el marco, como se decía también, en el marco de un declinacionismo del hegemón, esa gestión importa también un redespliegue, importa una contraofensiva, importa recuperar terreno. Eso lo estamos sufriendo mucho en nuestra América, pero te insisto, yo creo que no se trata de un gobierno, justamente tomar esta categoría, rescatarla y llevarla, es lo que decía el compañero al principio, es el gestor imperial por excelencia, es el que defiende los intereses de la plutocracia por excelencia. Entonces no hay que depositar ilusiones en que un cambio de gobierno eventual con alguien más progresista, alguien más simpático, alguien que prometa menos bombas o menos guerras, va a modificar la tendencia de producción imperial a partir de estos 4 vectores. Puede haber contradicciones, qué sé yo, la pacificación de Ucrania que prometió Trump evidentemente es saboteada por el Estado profundo cuando hacen, qué sé yo, Nord Stream o alguna de esas otras cuestiones. La inducción a involucrarse, el empuje a la cuestión en Asia Occidental, con Irán o con el genocidio en Gaza, tiene que ver con una disposición y una operación concreta del Estado profundo. Marco Rubio, como secretario de Estado de Trump, es el hombre, es el ariete que uno puede identificar en una persona como expresión del Estado profundo y a la vez expresión del Estado superficial. Recordemos, no eran amigos entre ellos, no tenían simpatía, sin embargo hoy, no sé si cogobierna o no gobierna, o evidentemente el Estado visible se vuelve a hacer la gestión del Estado profundo más allá de las intenciones buenas, malas, o las pretensiones de Nobel o la megalomanía que tiene un personaje siniestro como Trump. Así que me parece, yo lo que rescataría de esto es el uso de la categoría de Estado profundo que nos permite saltarnos esta idea que demócratas son una cosa, republicanos son otras, o el alcalde de tal ciudad es más bueno, y entender que más allá de estos hombres, la democracia está capturada, la democracia está secuestrada por este entramado de lobbies, de oficinas, de fondos de inversión, de bancos de inversión, de las grandes industrias del aparato militar industrial, farmacológico y tecnológico, que son las que componen en su conjunto esto que llamamos el Deep State. Sin duda muy interesante el concepto y sobre todo entender cómo opera, no solamente en los Estados Unidos, más adelante también tratamos de explicar cómo opera también en otros ámbitos internacionales. Quiero ir a una breve pausa en Texto y Contexto. Luego de esto seguimos abordando este tema tan importante, el Estado profundo, Deep State, aquí en Texto y Contexto. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablando del Estado profundo, el Deep State, este concepto que ha sido motivo de análisis durante los últimos años y bueno, de cómo opera esto, cómo es tan poderoso a nivel internacional. Ricardo, corporaciones, poder político, Reserva Federal. ¿Cómo estás viendo también afuera de los Estados Unidos, cómo entender también cómo opera el Deep State? Claro. Bueno, aquí se han arrojado interesantes datos. Yo quiero como que focalizar este tema
del papel visible en todo este entramado público y no público de las oligarquías financieras. Yo creo que esto es un actor que hay que traer, digamos, al primer foco, porque son estas las que se valen, las que se sirven de estas instituciones, de estas relaciones, de estas actividades. Yo creo que lo que hoy está en disputa, ciertamente, es la situación de declive de las oligarquías occidentales respecto a un crecimiento sostenido de la producción y de los mercados asiáticos. Sí. Y creo que eso queda muy claro, como lo citó la compañera que me antecedió, en los documentos de seguridad nacional que exponen el gobierno de los Estados Unidos a propósito de, bueno, lo que podríamos calificar el corolario Trump. Yo creo que ahí está contenido, digamos, un acuerdo programático de las oligarquías con las variables de Estado, con sus cinturones de acción para, bueno, cuáles son el mapa de acciones que hay que hacer para sostener unas posiciones privilegiadas de mercado, de conquistas de mercado. La recuperación, por ejemplo, del Canal de Panamá, podríamos decir que fue una acción concreta de esta coyuntura, de este lanzamiento coyuntural de la política de seguridad nacional. Cómo lograron someter el Parlamento canadiense, cómo están enfocando el tema de Groenlandia, cómo enfocaron el tema de las negociaciones en Ucrania, que, por cierto, Groenlandia y Ucrania supone una posición dependiente y subordinada de Europa frente a estas oligarquías. Entonces, bueno, esto es, digamos, el mapa de acciones y de actividades, de la tendencia de las oligarquías y su relación directa e íntima con estas instituciones, estas instancias que, bueno, preparan territorio, que preparan terreno, que adelantan acciones y que, bueno, abren espacios, abren mercados, abren decisiones de gobierno, abren de situaciones, correlaciones de fuerzas para que, bueno, ellos puedan imponer sus intereses. Estamos hablando de intereses militares, comerciales, políticos. Anaí, el tema también vinculado, ¿no?, a la OTAN, por ejemplo, vinculado al sionismo, tal vez pudiese tener relación el Deep State. ¿Cómo estás viendo la operatividad del Estado profundo en todos estos contextos internacionales? Yo creo que la expresión del Estado profundo, esto que estamos comentando, sin duda tiene distintas acepciones en los distintos focos geopolíticos que hoy estamos viendo. Creo que por un lado Gaza, además de deshumano y terrible, es una especie de simulacro de muchas tecnologías de esas que hoy también influyen y hacen lobby sobre la política estadounidense y sobre también la división, ¿no?, económica de qué se financia. Y creo que eso nos tiene que dejar a nosotros desde el sur global es un problema, pero es una posibilidad. Creo que mientras tengamos democracias en las que vamos y votamos cada 5 años y después nos desentendemos como sociedad de cómo se gestiona el Estado, vamos a seguir teniendo estos problemas. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por democratizar y descentralizar nuestras democracias, si no nos va a seguir afectando. Creo que América Latina hoy se encuentra en una encrucijada por ser lo que considera Estados Unidos, obviamente, el patio trasero. Creo que tenemos una responsabilidad histórica de volver a poner sobre la mesa nuestras alianzas entre países del sur global, y creo que además nos tenemos que plantear preguntas como cómo podemos gobernar y discutir sobre cómo insertar nuestros productos, ¿no?, en el marco de la División Internacional del Trabajo, cuando hay estructuras transnacionales y financieras que ya nos determinan cuáles son las reglas de juego, pero además quiénes son los ganadores al final del día. Creo que esas cuestiones tienen que estar sobre la mesa desde el sur global. Sí, Ricardo, justamente ella no mencionaba Latinoamérica, ¿no? Y lejos de ser, digamos, un concepto de burocracia estatal, de ser un concepto de institucionalismo, como podemos ver en Latinoamérica, ¿cómo ves también la influencia del Estado profundo en Latinoamérica? Bueno, fíjate que Venezuela fue recientemente víctima de un ataque militar que fue preparado, que fue concebido por una política precisa de someter a las naciones de América Latina a la doctrina Monroe, pero en el corolario Trump. Es sin duda el esfuerzo que se está haciendo para, primero, sacar del juego a la inversión china de su influencia en América Latina. Sí. Segundo, bueno, reconquistar,
digamos, el mercado de materias primas latinoamericanas, someter, digamos, la rebelión de los pueblos de América Latina, indicar que ha llegado a un límite, y que, bueno, precisamente acompañado de esto, aprovechando que está la compañera del Sur Global, Argentina, de nuestro proyecto de Sur Global, precisamente hay una guerra cultural también que se suma a esta política de doctrina Monroe, que la encabeza los liberales libertarios, y que ellos han hablado de una guerra cultural. Entonces, bueno, todo esto podemos enmarcarlo en instituciones, en voceros, en acciones que concretamente marcan una línea de interés de las oligarquías. Sí, bueno, te quería comentar, ella está en Uruguay, para tenerlo allí bien en cuenta, que bueno, también es válido, es la patria grande aquí en nuestro continente. Bueno, también preguntar, Fernando, te tenemos nuevamente de vuelta, preguntarte el tema del Deep State y cómo está operando en Latinoamérica. Sabemos que no es un concepto nuevo para los Estados Unidos, pero que también tiene su influencia lejos del concepto, decíamos, sobre burocracia, sobre institucionalismo. Más allá de eso, ¿cómo ves la operación del Deep State en nuestro continente, en nuestros pueblos del mundo? No, eso me parece que es lo más contrastante, porque es lo más evidente en la historia de nuestra América, en la historia reciente, en la historia del siglo XX en nuestra América. Las intervenciones encubiertas de la CIA, es decir, desde la instalación del neoliberalismo y Escuela de Chicago a partir del golpe del pinochetismo en adelante, el Plan Cóndor, hay una cantidad, el golpe a Arbenz, hay una cantidad importante bueno, Playa Girón, hay una cantidad muy grande de ejemplos de la operatividad del Deep State en América Latina, lo mismo con lo que son las presiones financieras, la utilización de Bretton Woods como vector de sobredeterminación financiera que deviene en sobredeterminación, en condicionamiento político. Así que me parece que en el caso de América Latina, como en el caso de lo que llamamos el tercer mundo en general, la compañera que yo también tenía ahí, le sentía otra cadencia, me parecía que era vecina, la compañera Anaí planteaba ahí como categoría en el sur global hay innumerables ejemplos de la operación del Deep State, y yo te diría algo más, algo que nos tendríamos que animar con audacia intelectual y política, es decir, ¿qué pasó con esa lancha con 10 hombres armados entrenados en Miami que llega a Cuba? Eso no es la política de Rubio y de Trump, aunque se parece, y seguramente tiene que ver con la autonomía operativa que tienen este tipo de agencias, este tipo de entramado. Por eso te ponía el ejemplo del Nord Stream, como tantos otros ejemplos que podemos plantear, donde a veces los pasos que tiene el Estado visible no son los mismos, o tienen que ser acelerados por los pasos de provocación y sobrecondicionamiento que plantea el Estado profundo. Sí. Anaí, en definitiva, autonomía para actos terroristas, conspirativos, como los que hemos visto recientemente en América Latina. ¿Opera también así el Deep State? Sin duda, creo que, como decía Cazuza, cantautor brasileño, veo un museo de grandes novedades. Creo que lo que estamos viendo hoy tampoco es algo nuevo. Creo que cuando la época del Plan Cóndor, las dictaduras en América Latina, creo que pasaba lo mismo. Es decir, la dictadura no se llevó porque sí, sino que hubo un proceso de ruptura de la sociedad en la que empezaron a surgir este tipo de actos terroristas, porque no es lo que son actos terroristas, que terminan por, de alguna manera, determinar lo que sigue, el siguiente paso, el siguiente avance, porque además el Estado tiene la necesidad o la responsabilidad de actuar frente a esos casos. El tema es en base a qué y para defender a quién. Entonces, creo que tenemos que velar por una política exterior autónoma, por la autodeterminación de los pueblos. Creo que es más que nunca imperante defender el proceso cubano en el marco de lo que sucede hoy, pero de lo que han sufrido los últimos años, en el momento en el que deciden tener una política exterior independiente y en el que deciden organizar su sociedad. Entonces, creo que en ese contexto hoy es más que nunca necesario y urge el diálogo entre todos nuestros países latinoamericanos en particular, porque somos considerados el patio trasero, y en esto que Estados Unidos define que somos su último rincón, digamos, de control,
creo que vamos a vivir hoy y los siguientes años políticas muy, muy agresivas, y que tenemos que estar realmente atentos a cada avance de esto. Y atentos también a las opiniones de nuestra audiencia en www.telesurtv.net, contáctenos @telesurtv.net y sobre todo en Telegram, nuestro servicio informativo también las 24 horas. Anaí, Fernando, muchísimas gracias por su tiempo a ambos, gracias por todas sus palabras y el debate sobre lo que es el Estado Profundo. Les mando un gran abrazo y gracias por compartir con la audiencia latinoamericana. También a ti, Ricardo, gracias acá en los estudios. A ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Telesur. Siga con nosotros más adelante, más de Texto y Contexto.